No sé si conocen ustedes esto, es el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, que está a una distancia de la Tierra de 511 millones de kilómetros y que viaja a una velocidad de 55.000 kilómetros hora. ¿Les suena a ustedes alguno de esto qué es lo que es? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues seguro que si les digo esto, seguro que ya les suena de algo más. Parece ser que algunos señores de la NASA decidieron un día que querían colocar un robot, la sonda aquella famosa, encima de un cometa del 67P. Y nosotros cuando vimos esto en la agencia, nos hicimos una reflexión que va muy ligada a la comunicación y al marketing en temas de relaciones de riesgos laborales. Y decíamos, ¿hay algo más difícil que colocar un robot en la superficie de un cometa? Seguramente hay muchas cosas, pero en riesgos laborales yo creo que hay una que es más difícil. Y es esta. Cambiar el comportamiento humano. Estamos hablando de prevención, de personas que no hacen, bueno, que tienen una manera de hacer y que esa manera de hacer, pues a veces no es la más adecuada, o si ellos creen que sí, pero bueno, nadie se lo dice, ¿no? Pues sí, es difícil cambiar el comportamiento humano y nosotros, desde una agencia como la nuestra, que es especializada en comunicación de temas de salud, pues lo intentamos con la comunicación y aplicando lo que Tora decía antes, sobre todo el sentido común. Bueno, Salvador decía antes que es muy importante que en una campaña, en una iniciativa de cara a mejorar o a prevenir, la dirección esté muy implicada. El caso que verán ustedes, los primeros que quedamos bastante sorprendidos cuando nos llegó el encargo por parte de nuestro ya cliente después de todavía 9 años, nos quedamos muy sorprendidos porque vino de la dirección. Normalmente nosotros contactamos con los directores de marketing, con los product managers, etcétera, etcétera, y no, vino de la dirección, vino del encargo de la dirección directamente, ¿vale? Por lo tanto, sí que había un compromiso con eso, con cambiar el comportamiento de las personas que habían en aquel momento implicados en la campaña. Mirad, es difícil pasar de allí, que es estoy vivo en los mundos de Yuppie, estoy muy bien, estoy aquí, no sé qué, a pensar en algo más, que es ponerme un casco, mirar las normas, respetarlas, etcétera, etcétera. Es difícil, es un camino arduo. Bien. Pasar de A a B no es fácil. No es fácil. Y creo que todos seguro que tienen en mente algunas campañas, algunos esfuerzos en los que se ha invertido gran cantidad de recursos, económicos en unos casos, humanos en otros, ¿vale? Pero sí que sabemos, y eso nos lo ha demostrado al menos nuestra experiencia, la que nosotros tenemos, que al final, cuando de lo que se trata es de cambiar comportamientos, todo esfuerzo es poco. Todo esfuerzo es poco. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que seguramente podemos caer en la tentación de pensar, bueno, pongo una campaña en marcha, hago una acción y con esto ya lo he liquidado todo. No, sería muy ingenuo pensar en eso. Las campañas, por nuestra experiencia, yo siempre hablo de nuestra experiencia, las campañas de prevención de riesgos laborales son campañas que tienen una duración en el tiempo bastante larga. No se debe dejar, perdón, de picar, estoy un poco constipado, bueno, no se debe dejar de picar piedra día tras día, ¿vale? Y antes, Salvador hablaba del tema de la estrategia. Yo siempre intento resumir la estrategia en 3 fases, siguiendo con lo que decía Tora de ser muy breve, ya veis que la presión es bastante alta. Y siempre digo lo mismo, en comunicación, y sobre todo en comunicación interna, y las campañas de riesgos laborales tienen mucho que ver con la comunicación interna, hay 3 reglas que son fundamentales. Decir qué vamos a hacer lo que hemos dicho y decir lo que hemos hecho. Porque si no anunciamos qué es lo que vamos a hacer, nadie se va a sentir aludido. Y luego tendremos que entrar con el tema de la creatividad y decir qué es lo que se puede hacer, cómo lo queremos hacer. Si no hacemos lo que hemos dicho, los protagonistas de esa campaña se sentirán engañados. Y sobre todo, si pedimos la implicación en una campaña de una serie de personas
que están desempeñando su trabajo y que, nos guste o no, les vamos a estar pidiendo un esfuerzo, una atención más, si no les decimos cuál es el resultado de eso que hemos hecho, difícilmente se van a sentir satisfechos de lo que se ha hecho. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante, es una estrategia muy básica, decir qué vamos a hacer lo que hemos dicho y decir lo que hemos hecho. ¿Bien? Muy bien. Como os decía Noguil y Headwall, sabemos muy poco de riesgos laborales, pero sí que sabemos de comunicación. Y sobre todo sabemos bastante de comunicación interna. Antes decíamos que llegar de A a B, pues es difícil. Y nosotros solo conocemos dos. Igual hay otra técnica que es mucho mejor, ¿no? Pero nosotros solo conocemos una manera de hacerlo. ¿Vale? ¿Qué es generando una percepción? Y en eso tiene mucho que ver lo que ha explicado doctora sobre la comunicación, sobre la publicidad, sobre los mensajes, sobre el cómo explicamos las cosas, sobre el cómo implicamos a las personas. Por lo tanto, generamos una percepción. Pero si solo generamos una percepción, no llegamos a B. Necesitamos motivar a la acción. Necesitamos que cualquier acción que nosotros pongamos en marcha haga que las personas que tenemos, el target que nos gusta hablar tanto en las agencias, ¿vale?, haga un paso adelante y diga, vale, voy a hacer esto que me piden. Bueno, hablamos de generar una percepción. ¿Cuál es la percepción? Antes hablaba, Salvador decía y Kim también decía, hombre, pues esa percepción que tenemos de que esto no va conmigo, ¿no? En muchas ocasiones los propios trabajadores, yo vengo aquí a trabajar y ya está, hago bien mi trabajo, y por lo tanto eso de los riesgos laborales, vaya rollazo, porque además nos lo hemos encontrado en muchas ocasiones. No hace mucho alguien me decía, una directora de recursos humanos me decía, es que aquí se firma el protocolo de seguridad, dice, y nadie sabe lo que firma. Es más, hemos hecho algún experimento de poner documentos entre medio que no tenían nada que ver con el protocolo y han seguido visándolos, los visaban, venían todos visados, uno detrás de otro, nadie se lo había leído. ¿Por qué? Pues porque no va con ellos. Al final es algo que me queda muy lejos en muchas ocasiones. Nuestro trabajo, en este caso, es hacer que eso les quede cerca, acercarlo. La comunicación, en comunicación interna es comunicación emocional, es comunicación muy cercana, no es lo mismo, respeto absolutamente la manera de hacerlo, pero no es lo mismo que yo haga esta conferencia allí que la haga aquí y que me pase entre todos ustedes y les pueda ver la cara, les pueda ver los ojos, les pueda ver la expresión. No es lo mismo. Por desgracia, cuando estamos hablando de una campaña de riesgos laborales, de prevención en riesgos laborales, nos estamos dirigiendo a una audiencia enorme a la cual no podemos estar siempre encima. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, con nuestra comunicación, acercarnos a ella. Porque si nos acercamos y la hacemos un poco más emocional, la hacemos un poco humana, la gente se siente más cómoda y se siente más implicada. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente lo que yo quiero es, yo soy el primer interesado. Eso es muy importante. Antes Salvador decía, no, es que la dirección, sí, la dirección también, porque ella es la primera interesada. Pero al final, si yo no consigo que aquella persona vea que aquello es por su bien, difícilmente voy a conseguir que se movilice. ¿Vale? Fijad, nuestras percepciones son la base de nuestras decisiones. Pensamos en muchísimas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, en base a lo que percibimos. ¿Cuántos? Bueno, todos habéis llegado a esta sala. A mí me llamaba una compañera esta mañana mientras venía hacia aquí y me decía, Enrique, estoy en Gavà parada. Digo, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando un atajo, pero todos los atajos están llenos. Digo, hombre, claro, porque todo el mundo sabe que están parados, están mirando el GPS, están mirando la pantallita, le está diciendo que todas las carreteras están colapsadas. Por lo tanto, ¿cuál es la percepción? Todo colapsado, me voy a buscar un atajo. Pues todos hacemos lo mismo, todos han ido a buscar el atajo y estaba parada en un atajo, porque no había otra manera. ¿Vale? Y hablamos de las percepciones porque al final es una composición compleja, como veis ahí. ¿Vale? Son razones, son emociones, son experiencias, son testimonios. Todo eso suma. Y solo generando una percepción es la manera en la que yo puedo provocar una acción. ¿Vale? ¿Por qué necesito motivar una acción? Porque es la única manera de obtener resultados. Porque es la única manera de que algo en lo que yo he invertido, algo en lo que me he dejado el esfuerzo, y perdonadme que lo haga así, el dinero, ¿vale?,
tenga un resultado. Por lo tanto, si generamos percepciones y le decimos a alguien con la creatividad, que es muy buena, cuidado, cuidado porque te puede pasar algo, ¿vale? O cuidado porque nos puede pasar algo. O no, oye, si haces esto, todos iremos mejor. Pero no le invitamos a jugar, no le invitamos a hacer algo, difícilmente podemos hacer nada, ¿vale? Para pasar de la percepción a la motivación, pues se habla de eficacia. ¿Cómo podemos conseguir que sea eficacia? Lo decía antes, hay que tener una inversión suficiente. La creatividad puede hacer lo que puede hacer y llega hasta donde llega, la comunicación llega hasta donde llega, pero si no ponemos recursos difícilmente vamos a conseguir. Otra cosa es convencer a quien los tiene que pagar, ¿de acuerdo?, de que necesitas todos los recursos. Pero tiene que haber una inversión suficiente. Tiene que existir un concepto creativo que, como decía Tora, capte la atención, que me llame la atención y que me invite a la acción. Y aquí es donde un profesional, alguien pues como Tora o alguien como nuestra agencia o como cualquiera de las agencias que están en el sector os puede ayudar a encontrar ese concepto creativo. Muchas veces, y veréis al final, pongo una valoración de nuestro cliente, una de las cosas que más valoraba en el momento en que empezamos a trabajar, como 3 años más tarde, nos decía, es que el secreto o el éxito de esta campaña que pusimos en marcha en 2006 es que ha estado hecha no de manera casera, sino que hemos aplicado las técnicas del marketing y de la comunicación a algo tan importante como es la prevención de los riesgos laborales. Hemos aplicado, nosotros de hecho cuando Tora hablaba del briefing, recuerdo la cara del creativo cuando un creativo que está acostumbrado a lanzar productos farmacéuticos y a hacer creatividades de productos farmacéuticos de prescripción o de OTC, ¿no? Cuando le dijimos, no, es que esto es una campaña de riesgos laborales, digo, ¿de lo cual? ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Vale? Pues lo que tuvo que hacer fue saber qué eran los riesgos laborales, empaparse de los riesgos laborales y aplicar todas las técnicas que aplicaba para lanzar cualquier medicamento a una campaña de riesgos laborales. Claro que hay campañas y hay acciones que son creadas desde la empresa y que tienen el valor de existir y el mérito de existir, pero en la medida de lo posible, y aquí dejadme que haga un poco de barra para casa, yo lo que os invitaría, si hay recursos, si hay posibilidades, es que los pongáis una campaña en manos de profesionales, de quien sea, ¿vale? Un plan de acción atractivo. Cuando hablamos de un plan de acción atractivo es un montón de acciones que hagan que esa movilización exista, ¿de acuerdo? Y sobre todo perseverar, perseverar. Salvador lo decía, y Kim también, ¿no? Es como picar piedra, es muy duro, es muy duro. Nuestro ejemplo, nosotros estamos muy orgullosos y ha sido de perseverancia, porque incluso sabemos que en algunos otros centros donde nosotros no hemos desarrollado, en otros clientes donde no hemos desarrollado esta campaña, han copiado algo similar, ¿vale? Pero ha sido muy a base de perseverancia, a base de un año tras otro ir picando mucha piedra, ¿vale? Os voy a hablar del caso Alertino, no sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? ¿Llevo ya 15? Caray, vaya rollo. Alertino, un caso de éxito para Almirall. Fijaos, ¿qué necesitamos? 2.000 empleados, no es poca cosa, no es poco, ¿eh? Lo que nos pidieron, ¿vale? Concienciar a los 2.000 empleados de la compañía de la necesidad de mejorar su prevención de los riesgos laborales para reducir el índice de siniestralidad ya de por sí bastante bajo. Ya partíamos de algo bajo, de algo muy bajo, ¿vale? Almirall es un cliente, en este caso, que siempre se ha caracterizado, al menos lo que nosotros sabemos, por tener índices, la industria farmacéutica lo es bastante, índices de siniestralidad bastante bajos, y en este caso, y ahí venía el encargo de la dirección, el secreto era que la dirección quería rebajarlo todavía más. Tenía el compromiso de rebajarlo todavía más. Y por eso nos pidieron una campaña. ¿Cuál fue la solución? Pues bueno, una campaña de comunicación interna basada en un concepto que era notorio, friendly, que era amigable, ¿vale? Y fácilmente memorable. Y sobre todo un plan de acción que ya lleva 9 años funcionando. Tú normalmente cuando haces una campaña de este tipo la planteas para un año. Bueno, pues, ojo, la planteas para un año. El primer año duró 2. Y dijimos, ¿cómo es posible que dure 2? ¿No nos van a pagar más? Pues no querían hacer una nueva campaña. Duró 2. Fue tan exitosa que duró 2 años en vez de 1. ¿Vale?
Llevamos desde el 2006 hasta el 2015 este año. Y se basaba en esto. Se basaba en esto. Queríamos que estuvieran alerta los empleados. Y lo que creamos en este caso, bueno, pues les enviamos un mensaje a través de, perdón, a través de mail. Los que no tenían mail, pues llegamos a través de envíos directos. Les enviamos un tarjetón que decía el 6 de noviembre, esto empezaba el 6 de noviembre, estarás alerta. Y creamos un señor que se llamaba Alertine, Alertino, que era el nuevo tratamiento de Almirall para la prevención de riesgos laborales. Y a partir de esto, que era un búho muy grande, que tenía los ojos muy grandes y que observaba, empezamos a generar toda una serie de piezas y de acciones, ¿vale? Y lo que os voy a enseñar ahora son las piezas y las acciones y cómo, empezando en el 2006, nos plantamos en el 2015 hablando de algo tan general que ya no tiene nada que ver con el alertino, sino con el cumplimiento de las normas, algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque hemos interiorizado el mensaje, ¿de acuerdo? Pues mirad, piezas de la campaña de 2006, se envió un email teaser, se envió un email de resolución, preparando para estar alerta, se hizo un newsletter interno, una edición especial, no inventamos nada nuevo, ya había un newsletter dentro de Almirall y dijimos, oye, esto es importante, si la dirección está implicada, lo que necesitamos es que haya algo importante y se vea que es importante y lo metimos dentro en una edición especial, ¿de acuerdo? Y de ahí alargamos la campaña y de la campaña nos fuimos casi al 2009, no, casi no, al 2009. Fijaos, en seguridad laboral, mucho ojo. Gracias a ti, pero aquí seguía nuestro alertino que ya se había convertido en un búho 3D porque ya había evolucionado la técnica, ¿de acuerdo? Y nos permitía jugar un poco con eso. A partir de aquí, nuevamente, lanzamiento de campaña notorio, necesitamos que la gente se implique, necesitamos que la gente lo conozca. Pues mirad, aquí lo que se les enviaba, si no recuerdo mal, eran unas gafas que eran de protección, ¿no? Les dábamos los datos, les decíamos, oye, desde 2006 hasta 2009, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que se ha ganado? Y aquí les explicábamos en qué punto estábamos, pero que queríamos seguir trabajando. Y nos metimos en la cocina, nos metimos en todos sus sitios, nos metimos donde estaban los empleados, allí donde de manera amigable podíamos estar, sin invadir a nadie, ¿de acuerdo? Les recordábamos que teníamos una campaña en marcha. Hicimos incluso una acción a través de su intranet. Generamos cajas de flechas adhesivas para marcar en algunos puntos donde se había mejorado, donde no se había mejorado y donde teníamos algunos peligros que debíamos mejorar, ¿no? Incluso en los lavabos, les decíamos, un medidor de apertura de ojos. Estate muy alerta, ponían los ojos aquí, se miraban aquí, sabían si os fijáis, todo era en un tono muy friendly, que era lo más importante. Bueno, en este caso jugábamos incluso con la broma de decir, no, aquí no los abras, aquí ciérralos, sé un poco discreto, ¿no? Vale. Y en 2015 nos encontramos esto era algo que se aplicaba, inicialmente nos pidieron aplicarlo en una de las plantas de producción de Almirall y que sin saberlo nosotros se alargó al headquarters de aquí de Mitre. Y durante todo este tiempo se mantuvo. En el 2015 nos dijeron, oye, no solo lo queremos para una planta, sino que lo queremos para dos. ¿De acuerdo? Y les presentamos una campaña muy básica. Fijaos que esta sí que cumple casi lo que dice Papá Wilby y lo que decía Tora, que es, oye, algo muy simple, es algo por ti y por todos, ¿de acuerdo? Campaña de cumplimiento de normas. Y ya la ampliábamos a la planta de química de Sant Andreu de la Barca y de Sant Celoni. Y decía algo como tu compromiso con las normas y con los compañeros es lo que hace Almirall un lugar mejor donde trabajar. Gracias de corazón. Y este elemento comunicacional, que era emocional, puro y duro, lo trasladamos a las personas. Involucramos a las personas. Hicimos que las personas fueran protagonistas de eso. ¿De acuerdo? Todos hacemos la planta de Sant Andreu de la Barca mucho mejor. Y a partir de aquí generamos nuevas campañas, desde la seguridad siempre en primer plano, 58 días sin accidente, cada día es más seguro, tu seguridad, nuestra seguridad. Estamos hablando de ti y de mí, y estamos hablando de todos, al final es una involucración de todos. O las piezas que se pusieron en este caso porque nos pidieron, ya no solo queremos mejorar en riesgos laborales, sino que además queremos hacer una campaña de ahorro de
de energía, ¿no? Y empezamos a, si apagas la luz, enciendes el ahorro, una gota por segundo son 30 litros al día, o apagar la luz, una idea brillante, o tu energía tiene un valor incalculable, no la derroches, ¿no? O cuando reciclamos, todos ganamos. Fijaos que son campañas muy visuales, con mensajes muy cortos, muy directos, ¿vale? Y sobre todo lo que ponemos es creatividad en las piezas. Y en 2015 además nos dijeron, oye, no, es que además, para la planta química, queremos hacer algo específico. Y diseñamos esta otra campaña, que es la campaña 2015 para el cumplimiento de las normas. Lo único que pedían era cumplir normas. Este es el concepto de campaña. Ya voy acabando, y esto os lo voy a leer literalmente, que es el resultado. Dice, ya desde el inicio en 2007 en 2006 consideramos la campaña Alertir muy innovadora, porque mientras que todo el mundo hacía desde hace años campañas de comunicación y sensibilización en seguridad y salud laboral más o menos caseras, muy pocas compañías lo hacían entonces con un concepto profesional y creativo, y de la mano de un partner de primer nivel, en este caso nosotros. Si entre el 2007 y 2013 la campaña Alertino nos ayudó a reducir los índices de accidentalidad ya de por sí bajos en un 47% y un 49% por debajo del índice oficial del sector, ahora podríamos afirmar que las campañas de cumplimiento de normas, es decir, todas aquellas que se pusieron en el último tramo en marcha, también nos han ayudado a reducir todavía más la accidentalidad. Almirall España, campaña Alertino, entre 2007 y 2015 reducción del 80% en el índice de incidencia de accidentalidad, y actualmente estamos un 81% por debajo del índice oficial del sector en España. En cada una de las plantas, la campaña Por ti por todos, índice de reducción acumulado entre el 2007 y el 2015 del 86%, y plantas químicas entre el 2007 y el 2015, 100% en el índice de siniestralidad, de accidentalidad. 0 accidentes. Este es César Hernández, que es el Head of Health, Safety and Environment de Almirall. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos aplicado todas las técnicas que aplicaríamos en una campaña de gran consumo, una campaña de lanzamiento de un producto, a algo tan importante como son la prevención de riesgos laborales. A partir de ahí, yo les invito a que piensen en esos términos, que piensen en campañas que van mucho más allá, porque ciertamente es un tema que es importante y necesario en cualquier organización.